Un saludo para todos los niños del grado sexto de la institución educativa oficial La Balsa. En este video vamos a dar una explicación acerca de los ángulos y su clasificación y también a proponer la tarea para esta semana. En primer lugar, vamos a recordar un poquito lo que es la amplitud, que hace referencia a algo amplio, a una abertura y que está directamente relacionada con los ángulos. En primer lugar, vamos a dar la definición de ángulo. ¿Qué es un ángulo? En geometría, un ángulo es la unión de dos semirrectas que tienen un origen común. En este caso, encontramos que el punto rojito es el vértice, es el punto común o el origen de las dos semirrectas y cada una de ellas recibe el nombre de lado. Entonces, en este caso, encontramos allí en el dibujo un ejemplo de ángulo. Está con las líneas azules y el vértice está en rojo. Esto es un ángulo. ¿Cómo nombramos un ángulo? Nombrar un ángulo es darle un nombre. El nombre se determina a través de tres letras mayúsculas, donde la segunda letra hace referencia al vértice o al punto donde se unen las dos semirrectas. En este caso tenemos, por ejemplo, el ángulo DAE. También se puede llamar EAD porque el orden hace referencia básicamente a donde se encuentra el vértice o el punto donde se unen las dos semirrectas. Aquí tenemos en la tablita una forma de definir el ángulo, la notación gráfica y también la notación en símbolos. La representación simbólica es como un dibujito pequeño de un ángulo, se puede denominar con una letra griega como alfa, beta, gamma, o también solamente con la letra mayúscula donde se encuentra el vértice, o con las tres letras que lo componen, en este caso BAC o CAB. Listo, ya hemos nombrado el ángulo, sabemos de qué se trata y vamos a recordar cómo se mide. Un ángulo se mide con un instrumento que se llama el transportador. El transportador está dividido en 360 grados y nosotros podemos ubicar el centro del transportador en el vértice del ángulo y la base del transportador en el lado inicial de ese ángulo. Miramos cuánto mide y en este ejemplo encontramos que ese ángulo mide 50 grados. Ahora, según la medida de los ángulos, la amplitud de cada ángulo, podemos encontrar su clasificación. Entonces, según la amplitud podemos encontrar ángulos agudos y ángulos obtusos. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, está entre 0 y 90 grados. Entonces, en este caso tenemos ángulo de 45, de 20 grados, de 30, de 65. Todos los ángulos que están en la parte de acá, de arriba, son ángulos agudos. Abajo tenemos ángulos obtusos, ángulo de 145, de 95, de 170 grados. Esos tres ángulos son ángulos obtusos. ¿Por qué se llaman obtusos? Porque son mayores de 90, menores de 180 grados, son los ángulos obtusos. Tenemos también otra clasificación, otro tipo de ángulos, aquí los tenemos todos según la medida, según la amplitud, y encontramos que el ángulo recto, que es el primero que se encuentra acá, es un ángulo que mide 90 grados. También el ángulo agudo es el ángulo que mide entre 0 y 90, y el ángulo obtuso entre 90 y 180. El ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados. Tenemos el ángulo completo, que es un giro, una vuelta, y es de 360 grados. El ángulo convexo, observemos que los obtusos, agudos, rectos son ángulos convexos porque se miden en la parte interna. En cambio, el ángulo cóncavo es el que medimos por fuera, la amplitud que se mide externamente. Entonces tenemos cóncavos y convexos. Esa es la clasificación de los ángulos según su medida. En diferentes espacios
sea de la ciudad, de la casa, en objetos podemos encontrar ángulos. En las edificaciones, para la arquitectura, se aplica mucho esta temática, y aquí por ejemplo en esta casa encontramos ejemplos de algunos ángulos. En las ventanas aquí tenemos un ángulo recto, si lo observamos, entonces podemos ver una ventana, aquí en verde está subrayado el ángulo, y entonces aquí hay un cuadradito que me indica que este es un ángulo recto, entonces encontramos en la ventana un ángulo recto. En este otro lado, como la casita tiene como forma triangular el techo, encontramos un ángulo que es menor de 90 grados y ese es un ángulo agudo. Pero también, si observan el techo de la casa, que está en color amarillo, la línea en color amarillo, ese se forma un ángulo y es un ángulo cóncavo porque se puede medir externamente. Tanto en la parte de abajo, tenemos también con la columna y el piso, se forma un ángulo recto. Podemos encontrar en diferentes objetos de la casa, en diferentes espacios, en ventanas, en puertas, tal vez en las manecillas del reloj. Bueno, en muchos lugares podemos encontrar diferentes ángulos. ¿Cuál es la actividad que se propone para esta semana? Entonces, la tarea que se debe realizar es en el cuaderno dibujar 10 objetos o espacios de la casa donde aparezca un ángulo. Resaltar el ángulo, así como ustedes lo encontraron en la casita, aquí resaltaron de diferentes colores el ángulo y colocaron el tipo de ángulo. Resaltar el ángulo y escribir qué tipo de ángulo es. Si es un ángulo recto, obtuso, agudo, llano, cóncavo o convexo. Eso es lo que se debe realizar en la tarea. Y deben enviarlo, sea al correo o por la plataforma, ya la tarea desarrollada. Muchas gracias por su atención, espero que puedan desarrollar cada una de sus actividades matemáticas.